Interesante relato de un viajero astral. Esta historia ha sido modificada, para resguardar al público y proteger la identidad de los protagonistas. Mi nombre es Lucas, tengo 30 años y soy de Medellín, Colombia. Mi vida ha sido siempre de altos y bajos, con una vida relativamente normal a la vista de la mayoría. Si no fuera por una serie de experiencias, que hasta el día de hoy me cuesta aceptar y entender completamente. Todo se desarrolló normalmente, o al menos eso creía, hasta la edad aproximada de 7 años. Jugaba de manera normal con otros niños y tenía amistades como cualquier otro. La única experiencia fuera de lo normal o de riesgo hasta ese entonces había sido durante mi nacimiento, donde estuve a punto de morir, debido a una complicación con el cordón umbilical alrededor de mi cuello. Si bien esa experiencia fue un grave riesgo, nunca le di mayor importancia, hasta entrada la adultez, como explicaré más adelante y por cómo se relaciona con toda la historia. Por motivos económicos y laborales, siempre estuve en constante movimiento con mi familia y mi proceso de adaptación se vio interrumpido. Circulé por muchas escuelas y siempre me sentí distinto al resto y aislado. Aún así, eso fue fundamental en el desarrollo de ciertas capacidades. Había en mí una constante capacidad intuitiva que no lograba entender. En una oportunidad sin razón, me dirigí a una plaza y comencé a escarbar la tierra con la certeza de que algo había. Una gran cantidad de monedas no paraban de aparecer. Recuerdo que 2 familiares me regañaron por este motivo y uno le dijo algo al otro respecto a que las monedas eran todas iguales, algo que entendería años más tarde. Otra de las cosas que como niño, nunca le di mayor importancia, era que al ir a dormir me sucedía todas las noches algo muy particular. Al cerrar mis ojos, sentía que la imagen se alejaba, como si yo me distanciara de mí mismo. Luego me veía flotando a mediana altura, por las calles donde vivían mis abuelos, recorría pasajes y calles a una gran velocidad y eso me causaba una sensación de mucha alegría y paz. Nunca le di importancia a estos sueños, y no lo conversaba demasiado. Para mí el concepto de viajes astrales o sueños lúcidos no existía en esa época. Otra situación recurrente era que me veía cerrando puertas en mi casa a distancia, de manera mental, casi como si fuera telequinesis. Una de estas noches, donde nuevamente me vi saliendo de mi cuerpo, recorrí distintos lugares conocidos. De pronto llegué a un lugar nuboso, en él, habían distintas personas, pero un grupo en particular llamó mi atención. Si bien en ese estado, no se distingue, claramente como vemos con nuestros ojos a diario, sí podía identificar rostros y expresiones. En medio de todas esas personas, se encontraban al menos 3 sujetos reunidos en círculo observando el suelo. Uno de ellos se reía de manera macabra y me miraba de lejos. En mi curiosidad propia de un niño, decidí acercarme a ver qué observaban y este sujeto me interrogó. Comencé a sentir en ese mismo instante, que algo no andaba bien. Una tarde mientras jugaba tranquilamente se presentaron unos sujetos en la casa, hablaron con uno de estos familiares que mencioné anteriormente en el caso de las monedas. Uno de estos hombres que parecía ser el líder, recuerdo que se burlaba y me tocaba la frente, de manera similar a la fotografía, lo cual me hacía enojar mucho, debido a que no entendía ese extraño comportamiento. Siempre tenía la sensación de que mi familia tuviera que huir, debido a una extraña persecución. Yo lo atribuía siempre a un nuevo inicio o a las dificultades económicas de la época, pero siempre sentí que de alguna manera estaba relacionado. Una constante lucha contra lo desconocido. Una noche mientras dormía, tengo el recuerdo de que me despertaron unas voces que llamaban a la puerta, luego creo haber sido llevado a una especie de fiesta de gala. Lo extraño de esto es que las personas parecían conocerme desde siempre. Me pedían que caminara por ahí e hiciera bromas a otros, nada me parecía lógico, era una mezcla de temor e incredulidad de no saber cómo estaba atrapado en esa situación. Sin embargo, algo me decía que estas personas estaban conectadas entre sí, junto a los sujetos que previamente habían aparecido. Yo les llamo la agencia. Otro hecho extraño que recuerdo, es que uno de los familiares que mencioné anteriormente, una tarde me entregó unos documentos, lo que parecían una especie de prueba o test. De manera explícita esta persona me amenazó, que en caso de contestar mal o no hacerlo, me llevaría a un lugar horrible. Muy frustrado y asustado, me di cuenta que no entendía nada de lo que ahí se mostraba, eran extrañas preguntas de tipo simbólico, que para mi edad eran imposibles de saber. Esa misma noche, sonó el teléfono de la casa y ese familiar contestó. Intercambió unas breves palabras lo que parecían ser indicaciones y me dijo, ya, vamos. Tomó su vehículo y condujo rápidamente, no logré determinar los nombres de las calles ni la ubicación. Llegamos a una vivienda, con muchos vehículos estacionados en el exterior.
En el interior, se encontraban muchas personas vestidas de gala, al menos unas 50 personas. Pronto me di cuenta de la peor manera, que estaba viviendo una de las peores pesadillas que alguien pudiera vivir. Mi adolescencia se desarrolló bajo un constante estrés, muy aislado de todos y con una depresión latente, debido a estos hechos que no lograba asimilar. Aún así y con mucha resiliencia, logré terminar mis estudios e incluso hacer una nueva vida. Me mudé a otra ciudad, con la esperanza de nuevos caminos y oportunidades, desarrollé actividades normales de un joven de mi edad. Incluso logré trabajar en algunos lugares y desarrollarme contra todo pronóstico, relacionado a mi pasado e incluso formar una familia. Está de más decir que las capacidades que tenía de niño, fueron bloqueadas durante muchos años debido a esas experiencias traumáticas. Una mañana que podía llegar más tarde a mi trabajo, decidí quedarme un rato más acostado, para mi sorpresa, me vi nuevamente fuera de mi cuerpo. Recorrí con temor la nueva casa y me desperté en parálisis del sueño. Comencé a recibir visitas molestas en mi lugar de trabajo, a tener problemas de todo tipo con mis clientes. En una ocasión y como si se tratara de una pesadilla recurrente en mi vida, se presentaron en mi lugar de trabajo, varios sujetos. De manera increíble y a plena luz del día me sacaron de ese lugar y me llevaron bajo amenaza por distintos lugares del barrio donde llevaba poco tiempo viviendo. Me encontraba en un estado de mareo, sentía la sensación de haber sido drogado de alguna manera. Caminaba por la calle, con uno de los sujetos amenazándome y mirándome muy de cerca. Increíblemente la gente que me miraba, se reía pensando que yo estaba drogado o sencillamente era un loco, poniéndome en ridículo. La última imagen que tengo, es de estar encerrado en una casa cercana y siendo interrogado por unos sujetos, hasta desvanecerme completamente. Comencé a darme cuenta que las cosas habían cambiado, la gente que antes no me conocía, me miraba de manera extraña, me gritaban cosas o sencillamente se reían al verme. Preocupado y agobiado pasé varios años preguntándome qué pasaba, y de qué manera estaba atrayendo este tipo de situaciones a mi vida. Me cuestioné por mucho tiempo, si el problema era mío o si había algo más, recorriendo profesionales de la salud mental, sin un diagnóstico claro que pudiera explicar mi situación. Refugiándome en la lectura, la religión y otras prácticas que hasta ese entonces, para mí eran completamente desconocidas. Llegué a pensar que quizás había algún tipo de maldición en mi contra o que nunca entendería qué pasaba realmente. En un momento comencé a probar con la meditación y conocer ciertos autores relacionados a estas prácticas. Esto sería decisivo para comprender la naturaleza de lo que me ocurría, no solo a mí, sino que a muchos en la Tierra. Luego de haber meditado, comencé a tener sueños extraños, particularmente dos que eran reiterativos. En el primero veía a una mujer, vestida con ropa antigua, similar a las que se usaban en antiguas aldeas de la Edad Media. Me sentía identificado con esta mujer y en mi mente notaba el parecido con las antiguas brujas y las descripciones que se hacían de ellas en las películas. En esa situación sentía que de alguna manera ella era yo, en otra época y que había sido ejecutada frente a la plaza pública. Lo extraño es que no sentía temor en ese momento, más bien alegría o certeza de que no era el final para mí. El segundo sueño que me llegaba luego de las meditaciones, era verme volando a través del espacio a muy alta velocidad. Las estrellas se veían como pequeñas luces a mi lado y sentía la necesidad de volar más allá de lo conocido, hasta donde se pudiera. Mientras intentaba alejarme, una potente voz me llamó. El estruendo fue tan potente, que me estremeció y me hizo volver, solo por la autoridad que infundía. De pronto me vi cerca de un objeto sin forma reconocible, era como transparente. En su interior habían unas personas a las cuales no podía visualizar correctamente, pero sí, oír claramente sus voces. Estas personas debatían arduamente, respecto a quién podían enviar a la Tierra. Yo escuchaba esta situación y comenzaba a generar en mí, mucha frustración. Sentía que no estaba ayudando y que no era tomado en cuenta por estas entidades. Curiosamente desde esta estructura podía observar la Tierra, pero algo me llamó la atención y era que desde ese lugar, se escuchaban muchos lamentos. Me ofrecí para bajar, solo para ser tomado en cuenta. Lo último que recuerdo es estar sentado y a uno de ellos diciéndome que estaría solo y al líder decirme, yo voy detrás de ti. Me di cuenta que mi experiencia de SM al nacer, estaba relacionada a mi última vida en la Tierra donde fui ahorcada, bajo la forma de una bruja. Podía asociar que el viaje astral es un remanente del conocimiento ancestral que poseemos los humanos. En la Tierra hay seres operando bajo la forma de logias o sectas, al igual que lo que llamo la agencia.
Estamos siendo constantemente vigilados por estas entidades y debemos ser cautelosos, ya que por un descuido, podemos ser detectados y atacados por estas entidades que habitan el planeta. La agencia es algo mundial y transversal, no le importa que seas bueno o malo, estamos en una lucha constante y creo que es muy real.